Tengo bueno. Pero, ¿qué le pasa al canino? Pues tenemos lo que hemos visto de descripción hasta ahora. Seguramente, pero no te dije patología. Con una herida ulcerar. Algo que cuenta aquí. ¿Ah? Pero no que cuenta. Estoy escuchando. Ah. ¿Y a la lección qué le pasa al Está ulcerado, mucho. ¿Qué cosa? La lesión. Bien. ¿Dónde? Ya. Lesiones ulceradas, pero ulceradas no. Si yo les digo ulceradas, ¿se imaginan lo que están viendo ahí? ¿O no? No sé. ¿Cómo podría ser? La idea es que me cuenten a mí, yo sin ver la foto, me la imagino en mi cabecita de foto. Lesiones elevadas con un centro ulcerado, ¿o no? Incluso podría decirle que son lesiones crateriformes, puede ser, ¿no? Eso parece un cráter, ¿cierto? Una lesión elevada con un centro ulcerado, es un cráter. Entonces tiene lesiones multifocales, incluso fíjense que las tiene algunas más pequeñas, tiene más hacia caudal, tiene cerca del área lumbar, todas las visibles ahí porque hay muchas más en el dorso, ¿cierto? La línea media dorsal. Todas tienen un color rojo y si las palparan, es tener una consistencia relativamente suave. Esa es más o menos una buena descripción. Y también pueden haber, decir que hay diferentes tamaños también, ¿no? Hay unas que son bien pequeñitas, como botones, ¿cierto? Que están detrás, que son varias. 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos 6, 7 atrás. Y unas que son más grandes, entonces son de tamaño variable entre X e Y. Eso es como una buena descripción para ese caso. ¿Sabes lo que es? Es un TBT. Ahí lo pongo ahí porque seguramente estamos con la imagen que el TBT es coliflor, ¿cierto? En la base del pene o protuyendo por la vulva. Pero tengan presente que el TBT puede ser cutáneo, metastásico. Entonces se murió, este gallo se murió por el TBT, nunca se murió. Pero murió por TBT metastásico. Tenía la lesión clásica en el pene, pero lo dejaron ahí. Bueno. Eso es para que tengan presente que el TBT es maligno, metastásico y te puede matar a un paciente. Y lo que tiene es que es sensible al tratamiento, eso tiene. Pero es maligno igual que cualquier otro. Puede implantarse en mucosa oral, puede implantarse en conjuntiva, recto, puede ser metástasis internamente, linfonodo, puede estar en cualquier lado. Las lesiones clásicas son las reproductivas, pero puede estar en cualquier parte. Intranasal también, por ejemplo. Y así que ahí tienen este gallo que es un caso bien clásico de nosotros, que además la colega cuando mandó la muestra le dijimos que era TBT y me dijo, pero ¿cómo me manda la foto? Pues el TBT, mira, ¿cómo es? Era TBT. Hubo más la incredulidad del lado. Entonces, tienen que, para que se produzca una neoplasia, y bueno, una neoplasia es un cambio celular proliferativo, ¿no? Básicamente. Todo parte de una población celular normal que le da origen a dicha neoplasia. Y entonces tenemos que tener claridad de qué origen sale la neoplasia como para poderle darle el nombre. Y eso nosotros lo vemos mirando el tejido, cuánto se parece o no al tejido que le da origen. Es decir, su grado de diferenciación, ¿verdad? Entonces, una población normal puede sufrir diferentes cambios adaptativos que los vimos, ¿no? Que son la hipertrofia. Ahí ven que el mismo número de células, pero más grande. Puede ser frente al estímulo crónico, de cualquier tipo, solar, ambiental, cierto humo de cigarro, y otras cosas, genético, hormonal. Con eso se da cuenta que
Las neoplasias también son multifactoriales, tienen diferentes causas y muchas veces bien difícil establecer la causa como tal. Y usualmente cuando le preguntan la causa de una neoplasia, la mayoría de las veces es multifactorial. Hay algunas que tienen causa muy conocida, como el carcinoma escamoso del gato en la cara, por ejemplo. Eso es muy conocido. Pero la mayoría, por ejemplo, si un carcinoma pulmonar en un perro, ¿ya? Sí. Tal vez no tanto en el humano, pero en el perro. Entonces la población puede cursar con hipertrofia para adaptarse a ese estímulo. Y si yo elimino ese estímulo, por ejemplo, dejo de fumar, esta cuestión va a volver a un estado normal. ¿Sí? Los cambios adaptativos son reversibles. Puede cursar también con hiperplasia, es decir, aumentar el tamaño, o sea, aumentar el tamaño del órgano por aumento del número de celular. Puede cursar con metaplasia, que es el cambio de un epitelio por otro o un cambio de un tejido de un origen embriológico por otro. Por ejemplo, un tejido conectivo clásico que empieza a manifestar características de cartílago o de hueso, por ejemplo. Eso es metaplasia. O un epitelio, por ejemplo, los fumadores tienen un cambio metaplásico preneoplásico en el esófago, ¿cierto? Que es el esófago de Barrett. Y cuando fumas, ¿cierto? El epitelio glandular se convierte en un epitelio escamoso engrosado. Deja de ser glandular y se convierte en un escamoso. Eso también es un cambio metaplásico. Y usualmente esos cambios están antecediendo a la aparición de una anemia. Si yo elimino el estímulo cuando estoy en metaplasia, me puedo recuperar. Ya cuando estoy en este cambio que se llama displasia, que es francamente preneoplásico, donde la neoplasia, si se fijan, aquí hay un desorden celular, células grandes, chicas, etcétera, como una neoplasia maligna. Pero esto está contenido por la membrana basal. Entonces no es invasor. Cuando tienen esos cambios displásicos, son preneoplásicos y muy probablemente si los dejan ahí, se va a convertir en una neoplasia invasora. Y ahí, cuando están en displasia, ya es probable que corten el estímulo y que continúe desarrollándose la lesión. No se vuelve a comportar. No, no. Todos esos cambios se conocen como preneoplásicos. Obviamente, para eso, en la mayoría de los casos, el estímulo tiene que persistir. ¿No? Ahora, una vez que tienen las células transformadas, ¿cierto? Saben que ya no tienen vuelta a galonear. Que el estímulo era, no sé, sol, pueden tener al individuo en la oscuridad más absoluta, pero el caso ya. No. Entonces, estas células pueden pasar de esos cambios preneoplásticos o pueden tener finalmente directamente la aparición de una anemia. También puede ocurrir. ¿Sí? Y la neoplasia, si se fijan, es muy parecida a la displasia, pero atraviesa la membrana basal del tejido e invade. Es una característica propia de la neomaligna, la invasión. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, eso es como conceptualmente, ¿no? Algunos conceptos también de qué es neoplasia. Entonces, podemos definir, ¿cierto? Corresponde a un tejido anormal que proviene de otro que era normal en algún momento, ¿cierto? De crecimiento autónomo que excede a la tasa de crecimiento del tejido normal. Es decir, crece más rápido que el tejido normal. Este crecimiento es persistente aún cuando ya es neoplásico, ¿cierto? Aún cuando yo haga desaparecer la etiología que lo provoca. Como les digo, si el cigarro dejo de fumar de un día para otro y ya tengo cáncer, tengo. No va a decir reversible, ¿no? Una neoplasia históricamente se forma por la expansión clonal de una célula, que es la célula que va adquiriendo más mutaciones y que es capaz de sobrevivir a todo el ambiente súper hostil en la neoplasia. Y teóricamente también vamos a ver que una guerra, digamos, para que una neoplasia se desarrolle y la célula neoplásica que adquiere todas las características de supervivencia realmente no sobrevive. No es que sea muy fácil que vaya. Y de nuevo, ¿cierto? Para que tengan claridad, ocupen bien el lenguaje, van a atender pacientes, van a atender gente. Tumor es aumento de volumen. Puede ser inflamatorio, puede ser traumático, puede ser degenerativo. Eso es tumor, aumento de volumen. Entonces tenemos que tratar de culturizar un poco, decir que cuando uno dice tiene un tumor, que no se asuste hasta que se pruebe, digamos, que es una neoplasia. Un lipoma es un tumor.
Un quiste es un tumor. Un hematoma así grandote es un tumor. ¿Sí? Y neoplasia es la proliferación descontrolada celular. Que puede ser benigno o maligno. ¿Ah? Entonces, si incluso te dicen, este me parece un tumor de aspecto neoplásico, todavía tiene muchas oportunidades de que no haya ningún problema. Yo creo que yo solamente puedo hablar de neoplasia cuando yo mandé la muestra y el informe histopatológico me dice si es una Sí, o neoplasia. citología, o a menos que sea demasiado evidente también. Por ejemplo, si tiene un lipoma de 20 centímetros y lo palpa y todo, es un lipoma, ¿no? Es una neoplasia. Si la clínica te lo indica, también está bien. Y también hay que hacerle mucho caso a la clínica, a la inspección. Si tengo dudas, claro, que me queda remontarme a decir que un aumento de volumen es un tumor y debo evaluar el origen. Pero la clínica también manda, de todas maneras. Si tienen este caso con carcinoma, acabamos con una neoplasia, no necesitan hacer nada. ¿Sí? Entonces va a depender obviamente de cada caso. La etiología del cáncer, como les mencionaba, es multifactorial. Porque no es que como sigue arriba, vamos a tener cáncer, teniendo cáncer pulmonar, eso tampoco es así. Algunas personas fuman toda la vida y nada. Y otras personas se fumadores pasivos y desarrollan un cáncer terrible. Sí, entonces está relacionado también con la genética de los individuos, con mutaciones, con predisposiciones. Ujú. Con el ambiente, la alimentación, la inmunidad, ¿cierto? La exposición a un agente o no. Muchas veces hay gente que no, o animales también, obviamente, que no han fumado jamás en su vida y tienen tener carcinoma pulmonar. Nosotros lo hemos visto, y en humanos también. Entonces está todo eso relacionado en la aparición de una agente físico. ¿Qué agente físico puede provocar una neoplasia? Radiaciones. Radiación, sol principalmente, UV especialmente. ¿Sí? Ese es un agente físico que lo puede producir. También radiación X acumulada, digamos, ¿no? Porque, por tomarse una radiografía y menos ahora, no hay mayor problema. Igual obviamente uno ocupa un equipo de protección y todo cuando toma mucha radiografía, pero uno como paciente le toman una o dos planos y no pasa nada. Ahora, en nuestros tiempos la dosimetría radiológica que se ocupa es mínima. No es como antes que se ocupaba mucha dosis para lograr una radiografía. No sé si han visto la radiología digital, por ejemplo, ocupan una cantidad ínfima de Grays asociados. ¿Cierto? La dosimetría es mínima, mínima, mínima. Pero por aquellos tiempos la radiación X sí generaba neoplasia, generaba leucemia, los radiólogos antiguos muchos tenían con cáncer, por ejemplo. Ahora nada, muy raro. Provoca cáncer tiroideo, leucemia, radiodermatitis, y otras cosas. Eso pasa en lugares con alta radioactividad. Se dan esos casos aún. ¿Agentes químicos? Las pastillas, las pastillas. Fármacos. Varios fármacos son capaces de producir neoplasia. La doxorubicina. Es antineoplásico, pero también lo puede producir. Si yo no tengo y estoy en contacto constante con esa cuestión, me produce cancerígeno. Es un núcleo, entonces genera daño núcleo. Entonces, es terapéutico, pero también puede producir lesión. Incluso hemos visto algunos pacientes que tratamiento con doxo, de hecho, para linfoma, aparecen con otra neoplasia. Me acuerdo uno que apareció con un carcinoma en la boca horrible. Y era por el tratamiento. También existe eso. ¿Qué más? Formalina. Como patólogo a una colega de 48 años, pues, ya pasa nada, sí, pero claramente por la formalina. Y que en cualquier momento me toca. Es terrible, sí. Es muy difícil manejarla sin inhalarla de alguna manera. Sí, así que ¿Pero cómo provoca por inhalación? es la principal. Ahora también el contacto, porque igual también se une el ADN, coagula proteínas, un montón de cosas. Entonces el contacto a mano desnuda también. La inhalación, también la conjuntiva, sí que la conjuntiva es horrible. Ojalá si alguien o alguno de ustedes desarrolla algo que fije la muerte y que no sea por y que no sea tóxico, se ganan un Nobel. Así que ojalá que algún día nos pueda salvar del cáncer a todos los patólogos que es nuestro destino para la mayoría. Bueno, de 48 años, la verdad. Uy.
Me quedan unos 10 años todavía. ¿La gente es infeccioso? Hay gente infecciosa que provoca cáncer, ¿no? Que tengan relación. Retrovirus. Retrovirus. ¿Cuál retrovirus? ¿Leucemia? No sé. Se me viral cerebral. Genera leucemia, efectivamente, y eso es cáncer. Así que tiene una diferencia con la medicina humana que tienen algunos agentes relacionados, ¿cierto? Como por ejemplo el Helicobacter pylori, que tienen esa relación con el carcinoma gástrico. Medicina humana, pero es que no es que lo produzca directamente, sino que produce inflamación crónica, y esa inflamación va a generar daño crónico, y ahí se produce. Pero alguna gente que produzca derechamente una neuro tenemos nosotros. Que son, por ejemplo, la leucosis bovina, la enfermedad de Marek de los pollos, la leucemia beta-ferina, pura leucemia y linfoma. El Marek también, por ejemplo. Y hay otra, factores hormonales, ¿cierto? Se sabe que las hembras enteras tienen muchísima mayor posibilidad de desarrollar lesiones neoplásicas mamarias durante su vida que las hembras castradas tempranas. Los machos igual, digamos. Obviamente la aparición de lesiones testiculares es relativamente común. Profe, ¿y el uso de hormonas anticonceptivas en las datas? También, o sea, lo que produce más que nada no es tanto neoplasia, lo que produce es hiperplasia. ¿La han visto como eso, no? Y genera esa hiperplasia mamaria difusa, que todas las glándulas mamarias muy aumentadas de tamaño, que se llama hiperplasia fibroepitelial. Sí, eso produce en hembras jóvenes que reciben una dosis de anticonceptivo profetal. Sí, pero no, eso obviamente no continúa, no hay dueño que después de ver eso lo continúe. Me imagino que seguramente si lo continúas después, a lo mejor puede producir una neo, pero eso lo cortan. Que no he visto asociado a eso, pero sí anticonceptivo humano. También se sabe que favorecen a largo plazo la aparición de carcinomas endometriales o carcinomas mamarios. Sí, pero eso es a largo plazo, muy crónico, mucho tiempo. Y cada vez menos, porque se están desarrollando fármacos cada vez mejores para eso. Pero antiguamente era mucho más común. Todas estas lesiones y agentes, que mencionamos algunos, no las vamos a ver más, tienen como característica en común generar lesión del ADN. Son lesiones genéticas. Entonces se define como que el cáncer o la neoplasia maligna es una enfermedad genética o una alteración genética, ¿sí? Y usualmente acumulativa. Y tienen un montón, ¿cierto?, de agentes químicos, por ejemplo, que producen neoplasia. Anilina, a lo mejor ustedes son muy violentos, pero ¿saben lo que es la anilina? ¿Qué? La anilina. ¿La que se tiene la ropa? Sí. Pero eso ustedes ya no lo hacen. Sí. ¿Sí? ¿Igual lo hacen? Sí. Hay gente que La ropa tiene ya todavía. Qué bueno. Qué bueno. Te van a estar comprando cualquier pantalón a 60 lucas, más vale de equipo. Está horriblemente caro todo eso. Entonces, se ocupaba y antiguamente era muy común que las personas tenían la misma ropa toda la vida. Entonces, se teñía la ropa. Y hay un colorante que se llama anilina que se ocupaba para teñir ropa. Y que uno lo lavaba con las manitas nomás y tenía contacto directo. Esa cuestión genera daño genotóxico y produce carcinoma de la vejiga. Y obviamente la exposición era mucho mayor en esos tiempos. Todos lo hacían. Y capaz que va a volver por el tema del valor. No puede ser un pantalón cualquiera de esos. O más. Por ejemplo, la aflatoxina, ¿sabes lo que es? Son toxinas que producen los hongos en los alimentos. Y, por ejemplo, no hace mucho hubo una partida de un alimento que no me acuerdo cuál era, pero que le encontraron aflatoxina. El alimento no, retirado del mercado inmediato. Porque estas son hongos que crecen en el maíz, por ejemplo. Sí, son estos hongos clásicos que crecen en el maíz seco y producen toxinas. Y esas son súper tóxicas, para la redundancia, para el hígado. Y producen carcinoma hepático. Y una de las principales causas de carcinoma hepático en los pollos, por ejemplo, es aflatoxicosis.
Dioxinas, ¿suena esto, no? Son muy buenas, ¿no? Dioxina. Dioxina yo estaba recién estudiando, así que por eso les digo, ustedes son muy baby, seguramente estaban gateando todavía. Cuando ocurrió en un momento que se estaban exportando carnes de cerdo y otras carnes a Japón. Y Japón detectó altos niveles de dioxina y la mandó de vuelta. Si nos mandaron así un cargamento gigante de vuelta de carnes por la dioxina. Y ahí aparece el tema de la dioxina. Son compuestos que son derivados de la quema de cosas. Y por ejemplo, cuando uno hace una asada, es riquísimo en dioxina, por ejemplo. Que sepan que todo lo bueno es malo a la larga. Yo no dejo de comer asado, pero formalina y dioxina, vamos. Y te puede producir daño directo genotóxico. ¿Sí? Y eso puede producir carcinomas pulmonares, carcinoma de tejido blando, o sea, sarcoma de tejido blando. Sí, entonces los niveles de tolerancia en las exportaciones o todas las cosas que se miden para poder exportar tienen distintos niveles de tolerancia y los europeos y los asiáticos tienen cero tolerancia con la dioxina. Con escándalo de salud. Pasa mucho tiempo. Por mol, ¿cierto? Por maldecido, daño directo genotóxico que hace, daña a la gasofaringe, claramente, ¿cierto? Y también puede generar linfoma. Mostaza sulfural, que es un fármaco que se ocupa para tratamiento, ¿no? ¿Cierto? Si uno no lo manipula bien, puede tener un carcinoma pulmonar. Arsénico, ¿cierto? Daña el ADN en forma oxidativa y genera defectos epigenéticos, ¿cierto? Y puede producir cáncer pulmonar, piel, vejiga urinaria. Metales, ya vimos algunos, ¿no? Berilio, ¿cierto? Todo esto inhalado, que vimos cuando hablamos de mesotelioma y hablamos de neumocornazo. Todo eso. Asbesto, ¿cierto? Como ven, produce cáncer pulmonar, pleura, alergia y bueno. Sílice, de otro. ¿Y etilvestrol le suena esto, no? ¿Lo conocen? No anticonceptivo. Miren su anticonceptivo, seguro que tiene esa persona. Actúa, como les digo, en dosis muy alta, en forma demasiado crónica. Eso está bastante. Y por eso, además, cada cierto tiempo ustedes van a ginecólogos y los cambian. Es por eso, para haber diferentes mecanismos para no estar dañando tanto la. Pero en el caso de que una persona esté tomando 20 años eso, igual le produce cáncer, ¿no? Puede ser, pero raramente hay que tomar eso. Eso es lo bueno. No, porque para eso mejor no se deriva, mejor 20 años. Pero los cambian de todas maneras, los roban. Nadie deja 20 años en el mismo formato. Aparte de que eran efectivos. Pero se lo van robando. Sí, por ejemplo, el dietilvestrol actúa a nivel de los receptores de estrógeno, ¿cierto? Y aumenta la proliferación cerebral. Y he visto, por ejemplo, algunas amigas que toman esa cuestión y terminan con dolor, así, bajada porque le duele el pecho, ¿cierto? Porque genera proliferación, ¿sí? Y hay alguna chica que es súper sensible a eso. Y puede terminar en neoplasia. Entonces, las chicas que reaccionan así de mal deberían cambiar. Anticonceptivo, progestagénico, estrogénico, también. Tamoxifeno, ¿le suena? Alquilantes que son los antineoplásicos, clorambucilo, ciclofosfamida, que es una mostaza, lomustina, todas esas cosas se ocupan para tratar neoplásicos, la lomustina se ocupa para tratar los mastocitos, y pueden terminar generando linfoma. Entonces, cuando no tengo una historia con esto, lo siento, tengo que contar mi historia. Tuvimos nosotros un caso porque nosotros vemos oncología en la clínica, tenemos un oncólogo, entonces trabajamos haciendo patología en oncología. Y llegó una dueña, una señora con su hija, a llevar al perro que estaba en tratamiento por linfoma, si no me falla, por bolio, ¿verdad? Lo que estaban ocupando ciclofosfamina en el tratamiento. Ciclofosfamina es un fármaco antineoplásico recontra tóxico de antineoplásico. Sí, entonces cuando uno lo ocupa,
debe ocupar más y todo, y ojalá antiparras, mucha protección. Y se elimina por la orina. Entonces quedan concentrados en la orina del animal. Y cuando yo limpio eso, o lo barro, lo que sea, o lo dejo secar, peor todavía. ¿Cierto? Tengo que ocupar guantes, protección. Entonces, pues, ese agente que la ciclofosfamina puede generar cistitis, puede generar neoplasia en la vejiga. Y se concentra en la vejiga. Y mientras estaban en consulta, el colega le llama la atención que la hija y la señora iban repetidamente al baño. Entonces le estaba hablando, pero espera un poquito, tienen que ir al baño. Espera un poquito, tienen que ir al baño las dos. Y dice, disculpe, pero ¿qué? ¿Me pueden explicar cómo lo hacen, por ejemplo, cuando eliminan los desechos de este animal? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo limpiamos? No. Entonces, dijo, vayan al médico. Ustedes están intoxicados por ciclofosfamina. Y la están manejando. No, si nosotros nos dijeron que no había problema, listo, no, vayan. Estaban con una cistitis increíble por ciclofosfamina. Entonces, hay que tener cuidado en la manipulación de esas cosas, tanto uno cuando lo administra como incluso cuando tiene un paciente que lo está tratando de hacer. Lo mismo los pacientes con radioterapia, etc. Por la inhalación. Se cuestiona re volátil y te cuenta. Sí. Y además que está limpiando si uno desnuda, también se absorbe por la piel, etc. ¿Vale? Así que ahí el colega salvó 3 vidas, ¿no? Porque si seguían como estaban, seguramente iban a desarrollar carcinoma largo. El carcinoma de vejiga recontra agresivo, ¿no? El carcinoma celular de transición. ¿Vale? Ciclosporina, que es un fármaco inmunosupresor que se ocupa en dermatología mucho, ¿cierto? Tiene que ocuparse con mucha medición y con mucho control durante el tiempo y usualmente son de por vida. Estos pacientes atópicos, con esta dermatitis incurable, etcétera, se ocupa mucho ciclosporina con las autoinmunes también, ¿sí? Para inmunosuprimir al paciente. Lo malo es que también pueden generar leucemia, linfoma, lesiones cutáneas y eso. ¿Por qué? Por la alteración del sistema inmune. Gente infecciosa con efecto carcinogénico, ¿cierto? Los virus papilomas. Los papilomas son neoplasia, ¿no? Cada especie tiene su propio papiloma. ¿Mm? Los retrovirus, como decían, ¿cierto? La leucemia y la felina, el tumor enzótico nasal de los oídos, ¿sí? El Mares no es un retrovirus, puede ser un herpes, por ejemplo. Y un parásito incluso, que nosotros no lo tenemos en Chile, pero existe en Estados Unidos, por ejemplo, en México, que se llama Spirocerca lupi, que es un nematólogo, que el adulto vive dentro del esófago del perro, pero adentro, no en el lumen, metido en el interior del esófago. ¿Sí? Y genera inflamación crónica sostenida y es la única causa que yo conozca que provoca osteosarcoma en el esófago, incluso un tumor de hueso dentro del esófago. ¿Sí? Locura. Y eso lo induce ese nematoma. ¿Cómo ocurre? Eso es un fenómeno metaplásico. Tanto que tiene una revisión de agente un overview importante. Obvio que hay muchos más, y lo que piensen probablemente es correcto. ¿Ok? Ahora hay un trabajo clásico de cáncer que es de Hanahan, ¿cierto? Que habla de las características, los hallmarks of cancer. ¿Sí? Y tiene una versión 1 que es la más antigua, tiene la versión 2 que es un poco más nueva. Normalmente les muestran la más antigua y yo les muestro también la más nueva porque tiene arte implicancia y ya es del 2014, no, es una cosa así, ya no está nueva. ¿Sí? Este es el primer trabajo y te habla de las características de las células neoplásicas y el cáncer en general. Una de las características propias, únicas del cáncer es que tienen una respuesta constante a factores de crecimiento. Incluso ahí se incluye la capacidad de autosuministrarse factores de crecimiento. Tienen comunicación autocrina. Y entonces la célula es súper sensible a células de crecimiento, que son estos factores de crecimiento bajo el endotelial, VGF, todo eso, GF, todo eso son factores de crecimiento. ¿Sí? Y las células responden, o sea, 10 veces más que la célula normal, por decir algo. Es una característica del cáncer. Lo otro que una célula normal tiene son supresores del crecimiento, genes supresores del crecimiento. Todos estos genes que controlan el ciclo celular, ¿cierto? Y me paran el ciclo celular cuando hay algún daño.
me reparan y sigue. O inducen apoptosis y para. Esos son housekeeping genes, ¿cierto? Estos genes ama de llaves que tienen la célula, que te paran el crecimiento celular normal cuando tiene alguna alteración. La célula neoplásica tiene dañados esos genes, por lo tanto el ciclo continúa non-stop y así sigue acumulando más mutaciones. A eso se refiere con que es capaz de evadir supresores del crecimiento y también moléculas supresoras de crecimiento. Interferón gamma, factor de, de necrosis tumoral, todas esas no le hacen nada. Son resistentes a la apoptosis. Eso también es propio de las células neoplásicas y empiezan a producir o dejan de producir receptores de algunas moléculas o empiezan a producir grandes cantidades de moléculas antiapoptóticas, producto de la mutación. Entonces, todos los estímulos de apoptosis que tienen no son suficientes, no te matan la célula. Se pone medio inmortal, ¿no? De hecho, la célula neoplásica es inmortal. ¿Sí? Tiene inmortalidad replicativa. Eso significa que mientras tenga energía y tenga bases nitrogenadas, ¿cierto? Para mantener el ciclo celular, lo va a hacer. Pues, les decía a los chicos que hace poquito, bueno, el año pasado, se cumplió como los 60, 70 años de las células ELA, que son las que se ocupan para los cultivos celulares, que son células sacadas de una paciente con un carcinoma endometrial, son células de endometrio, de una persona de hace 70 años, y todavía están, y se ocupan en todas partes del mundo. ¿Sí? Entonces son células que tienen mortalidad replicativa. Mientras tú les des energía y los nutrientes necesarios, no se mueren. ¿Y las tienen ahí para experimentar? Es que, por ejemplo, ahí se tienen en botellas, frascos, ¿cierto? Y se hacen inoculaciones de virus, son un montón de cosas. Son las típicas células para estudiar citotoxicidad, por ejemplo. Les ponen una solución de un fármaco a ver si se mueren o no. Eso se llaman cultivos celulares. ¿Vale? Se ocupan células neoplásicas, incluso se hacen cultivos de células sanas, ¿no? Que también se pueden mantener, pero las neoplásicas hasta ahora. Con el mínimo, 70, 80 años. Son capaces de inducir angiogénesis, es decir, son capaces de producir vasos sanguíneos para su propia mantención. Obviamente lo inducen desde el huésped, desde los vasos del huésped, y dirigen vasos hacia sí para autosustentarse. Entonces son inmortales, son anárquicas, son excelentes. ¿Sí? Eso es lo clásico de las características del cáncer. Este es el trabajo nuevo de Hanahan. Y si no me equivoco, Hanahan se ganó un Nobel por esto. ¿Sí? Tiene unas características que, bueno, a esa altura, que si no me equivoco, 2014 eran emergentes. ¿Cierto? Que es tener un metabolismo energético desregulado. Es decir, son capaces de ocupar distintas vías bioquímicas que las células no ocupan, o ocuparlas todas al mismo tiempo, producir más ATP que una célula normal, tener moléculas diferentes. Entonces ocupa y produce la energía de una forma diferente a una célula normal. ¿Sí? Otra característica que tienen es que son capaces de escaparse del sistema inmune. Y vamos a ver cómo lo hacen, pero en el fondo el sistema inmune no la reconoce. Incluso el sistema inmune ayuda, aquí está, ¿cierto? Ayuda a generar progresión de la neoplasia. El sistema inmune es secuestrado, entre comillas, por la neoplasia y la lleva a producirle factores de crecimiento y la lleva a cuidarla incluso. ¿Sí? Entonces, el sistema inmune está asociado a la neoplasia y lo ayuda en la progresión. Todo lo contrario que debería hacer, porque además la célula neoplásica le produce citoquina y dicen ayuda. Por ejemplo. Entonces, van a ver, por ejemplo, un TBT. Si ustedes miran un TBT de la histología, está lleno de linfocitos adentro. Pero esos linfocitos están secuestrados porque el TBT produce MHC, moléculas MHC que se unen al T-cell receptor y no utilizan esos linfocitos. Quedan ahí metidos y quedan inutilizados. Por ejemplo, esas son maneras que las neoplasias se arrancan del sistema. Lo otro es la inestabilidad genética y la mutación. Obviamente la neoplasia, ustedes saben que va adquiriendo más mutaciones en el tiempo y cada vez más inestable su genoma y es más fácil que mute. El genoma, tanto el genoma completo como genes particulares. ¿Sí? Así que esas son las características de las células neoplásicas versus las células no.
¿Vale? ¿Vamos bien? Entonces veamos la parte no tan bonita de esto, que son las bases moleculares de la neoplasia. Saben que hay genes involucrados, si esto es una enfermedad genética, y los genes que están metidos en esto son blancos de lesión. Es decir, se pueden producir mutaciones, daños oxidativos, daños por UV, daños por radiación, gotas solares, radiación X, etcétera. ¿Cierto? Hay genes que acumulan daño y son los que van a producir la neo. Por ejemplo, los proto-oncogenes, que son genes normales que están en las células normales y que comandan la proliferación de las células de forma normal. ¿Sí? Pero si ese gen se muta o se daña, se puede convertir en un oncogen y va a pasar a comandar la proliferación descontrolada neoplásica. Tienen genes supresores que se denominan anti-oncogenes. ¿Cierto? Que son estos genes que le estaba mencionando que controlan el ciclo celular y lo paran, inducen reparación o apoptosis. Pare o siga, ¿cierto? Acuérdense de esa muletita, ¿cierto? Que pasaba o no pasaba, ¿cierto? La célula de crecimiento a división, pues. En esa fase tienen un checkpoint del ciclo celular. ¿Sí? Eso es lo normal. En las células neoplásicas los genes supresores están mutados. Entonces ese checkpoint no lo tiene. Crece, se divide, crece, se divide, crece. ¿Sí? Se divide de forma de control. Tienen genes reguladores de la apoptosis. Y por ejemplo, si son genes que van a producir proteínas que favorecen la apoptosis, eso está mutado. Y quedan inútiles. O bien, imagínense, si son genes que inhiben la apoptosis, no, que están presentes en las células normales también. ¿Cierto? En vez de inutilizarlos, los sobreexpresan. Por ejemplo. Entonces tiene gran cantidad de proteínas antiapoptóticas en su citoplasma y resiste los. Y genes de reparación. El control del ciclo celular, de la supresión, tiene que ver también con la capacidad reparativa. A veces pequeños daños se pueden reparar para volver al ciclo celular normal. Pero otras veces no se puede reparar. Y si tienen estos genes de reparación de ADN dañados, alterados, es donde se va a generar progresión de la neoplasia y donde se va a manifestar esta inestabilidad genética que estaba diciendo. Se empieza a acumular más daño si no hay nada que lo reponga. Son daños subletales, sí. Si es un daño que te mata a la célula, la va a matar. Pero son daños leves de pequeñas cosas que le van dando mayores capacidades y de supervivencia a la célula. Mayor nivel de independencia energética y todo eso. Entonces, clásicamente, la aparición de la neoplasia es la carcinogénesis. ¿Cierto? Es un proceso que requiere múltiples pasos. En todos los libros les va a salir como multi-step carcinogénesis. Lo van a ver como un monitor. ¿Cierto? Que vamos a ver enseguida. Y que involucra la acumulación repetida de lesiones genéticas, una sobre otra, pero no letales, obviamente, subletales. ¿Ah? A esa acumulación de mutaciones se le denomina progresión. Y vamos a ver enseguida el modelo de progresión de la neoplasia. En algunos casos ocurre que la neo no progresa según aparece maligna de inmediato. ¿Sí? Pero la mayoría de los casos, como son mutaciones sobre mutaciones, tienen un ciclo. ¿Sí? Entonces, cuando tienen ustedes la primera mutación en una célula que estaba normal, se le denomina mutación iniciadora, proceso de iniciación neoplásica. ¿Sí? Entonces, una célula somática normal puede estar expuesta a un agente ambiental que produzca daño al ADN, virus, radiación química, lo que sea, cualquier carcinógeno, ¿cierto? Y puede llevar a daño de la célula. Entonces, pueden tener una reparación exitosa del ADN y volver a una célula normal, o bien pueden tener una no reparación con alteración permanente del ADN en dicho gen. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se puede inactivar un gen supresor, se puede activar un oncogen, y esa es la mutación iniciadora. Mutación driver también. Prefiero decir mutación iniciadora. ¿Sí? Es la primera, entonces ahí empieza el tema. Ya no se pudo corregir una, puede empezar a producirse una proliferación descontrolada celular. Puede adquirirse más daño a lo que se le denomina promoción. Y va a llevar, por ejemplo, a proliferación celular descontrolada, o puede llevar a resistencia a la apoptosis, o a ambas.
¿Sí? Entonces ahí la célula ya va a generar esta expansión de este clon que adquiere esta mutación. Entonces ya se empieza a dividir descontroladamente y todo esto, células que aparecen de este clon dañado empiezan a adquirir más mutaciones. Pasan a una fase que se denomina de progresión, que es donde aparece la neoplasia finalmente. ¿Sí? Inicialmente puede aparecer como una neoplasia benigna, y ojo con esto, ¿cierto? Que va a tener las características que hablamos anteriormente, de estabilidad genómica que le va a llevar a adquirir más mutaciones, la capacidad de escapar del sistema inmune, la capacidad de génesis, la capacidad de adquirir más mutaciones, la reactivación de la telomerasa, que eso es otra cosa que vamos a ver. Puede hacerme progresar una neoplasia benigna de una maligna. Cuando les dicen, no se preocupe, déjelo ahí, si el lipoma no pasa nada. Bueno, el lipoma produce desconfort, molestia, se puede ulcerar, y sí puede progresar. Los lipomas no tanto son malos para eso, pero las neoplasias sí. Las neoplasias sebáceas, por ejemplo, pueden progresar. Yo la he visto. Y típica de la historia, digamos, que si no la han escuchado, ¿no? Si usted era chiquitito y de repente empezó a crecer descontrolado. Tuvo como un año chiquitito y de repente empezó a crecer. Sí, pues eso es progresión. ¿Mm? Esa es una clásica historia con la que no ha llegado así. Tenía un porotipo. Durante un año se mantuvo, ¿cierto? Y después ya con un tumor mamario. Y entonces, en otros términos, ¿cierto? Tienen que las células normales iniciada este proceso que ya es genético irreversible. Entonces, desde que se adquiere la primera mutación para adelante, sobre todo si es resistencia a la apoptosis y proliferación, ya es irreversible. En la promoción se pueden acumular más daños que son genéticos o no genéticos, se dice no genético puro, pero también se acumula daño genético grave. Y el modelo de progresión, donde pasan de esta lesión preneoplásica o benigna, o también eso, que para eso se hacen los papanizados, la mamografía, los exámenes prostáticos, para detectar estos estados benignos o preneoplásicos. Y para evitar pasar a la progresión, que es donde te aparece esta neoplasia maligna, que invade la membrana basal y destruye el tejido. Sí, ahí está en el fondo qué es lo que ocurre en una célula normal respecto a las señales de crecimiento. Que en el fondo lo que va a hacer es activar a la célula, activar la proliferación, o activar la transducción de señales para producir la molécula que se supone que tiene que producir. Eso es lo normal, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la célula neoplásica, que hubiera podido poner una animación, hubiera puesto una rayita aquí, o una X encima. La célula neoplásica no necesita eso, crece solita. Se hace autosuficiente, porque se autoproduce factores de crecimiento o incluso se vuelve independiente de factores de crecimiento. Mientras tenga glucosa no necesita nada, crece. Así que puede hacerse desde autosuficiente en ese sentido hasta anárquica total, ¿sí? Independiente absoluto. Más genes, ¿cierto? Ya habíamos definido un poquito los protooncogenes, que son genes normales, decía, que regulan la proliferación y diferenciación celular normal. Normal, ¿sí? Pueden convertirse a oncogenes producto de transducción viral. De hecho, eso así es como funciona la leucemia viral feliz. Se mete un regulador del protooncogen y te saca tiene una región reguladora el protooncogen. Y que cuando, por ejemplo, ustedes hablaron alguna vez de una cosa que se llama operón en genética, que mientras más un gen, mientras más produzca la proteína, esa proteína se une al gen y inactiva la replicación, porque ya hay mucho de eso. Eso es un operón. Sí, el protocogen actúa de esa manera. Entonces, lo que hace la leucemia viral felina a esa región, que la reguladora, que es la que se une a la proteína y te para el ciclo, esa te la saca y te pone un promotor. Entonces, ¿qué hace que el gen se active y se active y se active constantemente? Saca la región controlada. Te transduce un activador de los linfomas. Eso es la leucemia viral felina. ¿Sí? Mutaciones que justamente te dañan esa región de distintos tipos de lesiones genéticas. ¿Sí? Convierten a los protogenes en oncogenes. Genes que promueven el crecimiento celular autónomo de la célula neoplásica. Sus productos se denominan oncoproteínas y son las que le dan diferentes características a cada célula neoplásica. Algunos oncogenes, pero a ver, veamos algunos.
Uno más decía acá. Por ejemplo, hay genes que son supresores principalmente, son más interesantes de ver como P53. P53 es un gen supresor. ¿Sí? O BRCA1, BRCA2, ¿cierto? Que son genes supresores y están presentes en los carcinomas mamarios, o su mutación está presente en los carcinomas mamarios. ¿Sí? Van a ver que, les conversaba también a los muchachos en el curso anterior, que yo les decía que se hacen pruebas, las mujeres están haciendo pruebas para ver qué posibilidad tienen de desarrollar cáncer mamario durante su vida, ¿cierto? Y dentro de las mediciones que se hacen son esos que breast cancer 1 y breast cancer 2, esa es la sigla, ¿no? BRCA, cáncer mamario. Sí, que son genes supresores y su mutación predispone a la aparición de carcinoma mamario. Por ejemplo, la mutación de P53, que es otro gen que detiene el ciclo celular, ¿cierto? En respuesta al daño celular y activa la apoptosis, ¿sí? Que es un gen supresor normal, ¿cierto? La mayoría de los cánceres humanos y animales, como dice aquí, están relacionados a mutación de ese gen. Por ejemplo, si ocupamos el gen P53 como modelo, que es el que más se ocupa para todo, porque está prácticamente dañado en todas las neos, ¿sí? Utilicémoslo como modelo para entender qué es lo que pasa en estos casos. Si la célula, esta célula es feliz, ¿cierto? Y se expone a radiación ionizante, carcinógeno o mutagénico, esto puede tener daño del ADN. O la hipoxia también puede activar al P53. Es que une al ADN, ¿cierto? Y va a tener diversos efectos que son, por ejemplo, producir una proteína que se llama P21, que es inhibidora de la quinasa dependiente ciclina, que es parte de la mantención del ciclo celular, básicamente, si se acuerdan. Se detiene el ciclo en G1. ¿Para qué? Para poder reparar y obtener células felices de nuevo. ¿Cierto? Se activa esta proteína también, que es GADD45, que es la que repara. También, si se activa P53, se puede activar un gen que se llama PAX, que es un gen proapoptótico. Entonces, si no reparo bien la célula y me falla la reparación, apoptosis. Se acaba el problema. En cambio, cuando la célula estaba más o menos triste, digamos, ciertos, estos genes dependientes de P53 están dañados, no se activan. Y por lo tanto, las células mutantes no tendrán reparación del ADN, no tendrán apoptosis y entran en el periodo de senescencia, que es el que produce la apoptosis. Entonces le permite expandir las mutaciones y va a terminar convirtiéndose en estas células agresivas, con aparición de neoplasia maligna. Y otros estados, ¿cierto? Se pueden producir también por la activación del IP53 e inhibir la traducción de genes promotores del crecimiento y dejar a la célula en un estado de stand-by, que le permite también la reparación, eso se llama senescencia. O bien, producir la por otra vía. Entonces, eso es lo que ocurre cuando tiene una apoptosis o un P53 normal. ¿Sí? Se induce la apoptosis o se repara la célula. Y no pasa nada. ¿Sí? En cambio, si tienen daño de P53, si la célula no se repara al inicio, va a ir adquiriendo más mutaciones, obviamente. Y eso lleva a la progresión y la aparición de la neoplasia maligna. Otra característica que tienen las células neoplásicas es la evasión de la apoptosis. Esto es la evasión de la apoptosis. Ahí tienen simplemente los ciclos, ¿cierto? O las formas que la vida intrínseca le es. Resulta que la célula puede, por ejemplo, inhibir la producción de moléculas proapoptóticas, como VAX, por ejemplo, que ya se lo había mencionado, ¿cierto? Y se inhibe la apoptosis. Y la célula no se muere con el daño celular, por el daño genético. Todo inhibe. O bien puede producir moléculas que son antiapoptóticas, que no están ahí directamente mencionadas, pero que están que PCL2, por ejemplo. Grandes cantidades
sobreexpresa el gen del SB2, que es un gen antiapoptótico. Entonces es como que la célula tuviera conocimiento de lo que tiene que hacer y te sobreexpresa un gen antiapoptótico y te anula un gen proapoptótico. La acción de la respuesta inmune por parte de la célula neoplásica, como es, ¿cierto? Tienen varias maneras. Uno es que la célula neoplásica no produzca antígenos. Por lo tanto, la reconoce como normal. No tiene nada diferente antigénicamente que una célula normal. Por lo tanto, el sistema inmune simplemente no la reconoce. Esa es una. La otra que tienen genes dañados, que la célula sí te expresa antígenos, pero los deja dentro de la célula. No los pega en la membrana, sino que los guarda. ¿Sí? Entonces se llama enmascaramiento. Entonces, la célula que son las células T, las encargadas de la inmunidad antineoplásica, ¿cierto? No va a reconocer esos antígenos por más que lo está produciendo, porque no los pega en la membrana, está adentro, entonces no los reconoce. Acuérdense que esto es una respuesta de superficie. Si no está en la superficie, no ocurre. Y lo otro que hace, que es maravilloso, que es lo que hace el TDT, por ejemplo, es la producción de proteína molécula inmunosupresiva. Entonces, cuando el linfocito T reconoce esa molécula, se queda ahí y no le hace nada, lo inutiliza. ¿Sí? Y secuestra incluso a esa célula. Por ejemplo, ahí le produce, la célula neoplásica le puede producir factor de crecimiento transformante beta. Y esa es una citoquina que para la respuesta, básicamente. Entonces te secuestra el linfocito aquí, lo deja pegado e incluso el linfocito le puede empezar a producir factores de crecimiento o señales de coestimulación a la célula neoplásica y favorece su progresión. Todo eso es lo que hace una célula neoplásica o puede hacer, ¿cierto?, para evadir el sistema inmune. Vamos a ver hasta... La célula neoplásica, además de todas estas cosas que hacen, que ya parece ciencia ficción, ¿cierto? Tienen potencial replicativo ilimitado. ¿Qué es lo que les comentaba? Tienen inmortalidad replicativa. Si tienen bases para generar el nuevo ADN y tienen energía para producirlo, lo van a producir ad eterno. ¿Sí? Y eso pasa porque tienen una enzima que se llama telomerasa. Y los telómeros son los extremos de los cromosomas y que con cada división celular se van acortando un poquito. ¿Sí? Y en algún momento llega a un largo tal que induce senescencia, induce apoptosis. Esa célula tiene, creo que son 18 o 20 replicaciones, algo así. A la 20ª está viejita y dice, no, no doy más. Y apoptosis. Listo. Ese es el mecanismo normal. Pero la célula neoplásica es tan maravillosa que tiene una enzima que le repara el telómero, entonces como que fuera el secreto de la juventud. De hecho, se están haciendo estudios y hay gente empecinada en tratar de lograr la eterna juventud y está experimentando con él. ¿Sí? Esa enzima entonces se llama telomerasa, te repara los telómeros como que fuera el primer ciclo celular. Por lo tanto, ese mecanismo de senescencia no existe. Y la célula vive y puede vivir años y años. ¿Sí? Y obviamente eso de vivir años y años y años, lo único que favorece es que acumule más mutaciones y se vuelva a enfermo. ¿Mm? ¿Es la catástrofe mitocita? Sí, que se, por ejemplo se mezclen mal los cromosomas o también es un mecanismo, si tienen daño genético, que te induce apoptosis. ¿Sí? Entonces es que hay una mala recombinación y eso te va a inducir apoptosis o eso debiera ocurrir en una célula normal. Y la célula neoplásica no le pasa. Entonces puede tener una recombinación horrible y si sobrevive, bien. La célula normal se muere en un caso de se llama catástrofe mitocondrial. ¿De dónde saca energía o de dónde saca el sustento de la célula neoplásica? Lo hace de los vasos sanguíneos del hueso. ¿Cómo lo hace? ¿Cierto? Genera moléculas que son factores de crecimiento que se llaman VEGF, ¿cierto? Factor de crecimiento vascular endotelio. Y te digo un monito que es muy, muy claro.
¿cierto? Que la célula neoplástica produce este VEGF y desde un vaso sanguíneo del huésped se produce un brote que va a ir hacia la neoplasia y lo va a envolver, ¿cierto? Y le va a favorecer traspaso de nutrientes, la eliminación de desechos también, porque producen gran cantidad de desechos, la tasa metabólica es gigantescamente alta. Y va a favorecer el crecimiento. Entonces una neoplasia cuando recién aparece es chiquitita. Pero si tiene capacidad de inducir angiogénesis, ahí es donde se pega ese crecimiento exponencial rápido al inicio. Quiere decir que hubo angiogénesis. La función entonces es nutrir a la célula neoplásica y también permitir la eliminación de los desechos del metabolismo. Aquí tienen la comparación de cómo son los vasos normales, ¿cierto? Son estables, organizados, tienen una permeabilidad limitada. Mientras que los vasos neoplásicos son inestables, por lo tanto es recontra hiper común ver hemorragia dentro de los neoplasias. Están desorganizados, tienen morfología alterada, entonces se nota cuál es la angiogénesis, vasos irregulares, grandes, chicos, se nota. Y lo otro que tienen es que son permeables, líquidos. Eso genera que se extravase mucho líquido al intersticio y lo otro que favorece es la capacidad metastásica. ¿Cierto? Por ahí se mete la célula por un vaso que está mal formado, ¿cierto? Muy fácil que se meta por ahí y salga otro lado. Entonces, esas son las características de los vasos sanguíneos que se producen por las neoplasias. Y de hecho, aquí está, ¿cierto? La demostración de que la célula neoplásica puede crecer, puede invadir y puede generar diseminación sanguínea, metástasis, producto de esa comunicación sanguínea. Proceso de invasión y metástasis, que vamos acá. ¿Cierto? Solo algunos subclones logran eso. Es decir, son algunos los que adquieren la inmensa capacidad de hacer esta metástasis y la gran cantidad de mutaciones asociadas. Se requieren muchas mutaciones para que la célula adquiera esta capacidad. Aquí es donde yo les cuento un cuento de una historia de guerra. ¿Sí? Que la célula neoplásica se convierte en un hispano. Y tiene que llegar a invadir territorio enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay uno que es el elegido ahí del grupo para hacer eso. Hay un soldado que es capaz de hacer eso. Y el que tiene las mutaciones, ¿cierto? Para lograr el proceso y se debe separar del batallón. ¿Cierto? Entonces lo que hace la célula es separarse del tejido que le daba origen, es decir, es capaz de eliminar, de cortar la unión intercelular, ¿eh? Se despega. Por ejemplo, si una célula epitelial se despega del epitelio. Entonces tiene armas que le permiten atravesar la membrana basal, tiene armas que le permiten pegarse al tejido conectivo, migrar a través del tejido conectivo y sobrevivir ahí en el desierto. ¿Cierto? Y después, y ahí ya está siendo atacada, está siendo bombardeada por el sistema inmune, por la célula residente, ¿cierto? Entonces es capaz de resistir ese ataque. Será capaz de atravesar un río que separa los terrenos que corresponde al vaso sanguíneo, se introduce al interior del vaso sanguíneo, es decir, se intravasa, por lo tanto es capaz de pasar la frontera ahí que es el endotelio, ¿cierto? Y en el río, además tiene capacidad de uso táctico, digamos, y sobrevive en el río por más ataques que tengan. ¿Sí? Tienen el sistema inmune, tienen anticuerpos, etcétera, fibrina, en el río sería que tienen, no sé, cocodrilo, etcétera, todo eso. Bueno, la célula es capaz de resistir a todo eso, no le pasa nada, nada de nada. Llega, de hecho, ahí se pega con plaquetas, que eso incluso facilita que viajen escondidos. Entonces es como un camuflaje, ¿no? Llegan a donde quieren llegar, y esa es una duda que tengo. ¿Cómo delimitan terreno enemigo donde quieren invadir? No lo sé. Porque las metástasis llegan a todas partes. Como una sola neoplasia se desprende y dice, ah, voy a llegar al pulmón. No tengo claro ese tropismo, ahí sí que no lo sé. Pero imagínense que llega al pulmón. Sí, entonces atraviesa un largo río lleno de pirañas, digamos, y el sistema inmune, todo lo que la va a ir atacando, y sobrevive. Atraviesa el endotelio de nuevo, por lo que le va quedando de energía, ¿no? ¿Cierto? Atraviesa de nuevo el tejido conectivo, llega a donde quiere llegar, digamos, supongamos pulmón, y ahí produce nuevos vasos sanguíneos y arma un batallón nuevo para continuar con el proceso. Y no le pasa nada. ¿Mm? ¿Puede aliviar el proceso de metástasis para que no invada otro órgano?
¿Cómo sería? O sea, ¿puedo detener este proceso para que no? Que yo sepa, la mejor manera que se puede hacer es eliminar a pabellón completo al principio. Eso es lo que puedes hacer. Si tú sacas la neoplasia inicial primaria, ¿cierto? Ahí te va a evitar el riesgo de metástasis. Pero una vez que esto ya está ocurriendo, no se puede. E incluso si ustedes tienen algún paciente que aparece con metástasis clínica, de hecho estos pacientes, para que sepan, lo primero que se hace es uno lo ve clínicamente, cómo está, y se le hace radiografía de tórax y ecografía abdominal. Lo primero. Si está con metástasis, no tenemos ya nada que hacer. Y cuando está recién iniciando, lo único que podemos hacer es sacar el tumor inicial, la neoplasia, y cruzar los dedos. Así. Esa es la verdad. E incluso nosotros hemos tenido varios. Tuvimos un osteosarcoma que se amputó. No era tan grande, era relativamente chiquitito, se amputó. Era un dedo, era chico. Se amputó. No tenía signo de metástasis cuando se amputó. Vuelve a los 2 meses, tremendamente metástasis. Ya está. Y eso que se hizo tratamiento y todo quimioterápico, que a lo mejor esa es como la idea de tratar de evitarlo, pero eso es que ahí tenía un ejemplo. Una vez iniciado, no se detiene. ¿Vale? Entonces ahí está la historia de la migración, ¿ah? Y de la metástasis. Solo que esta es guerra. Lo otro no es guerra. ¿Sí? Entonces se expande un clon, hace metástasis, ¿cierto? Este clon adquiere la capacidad, se adhiere a la membrana basal, la atraviesa, pasa a la maqueta celular, se mete dentro del vaso. Interactúa con las células linfoides del huésped, es decir, se expone al sistema inmune. E incluso le favorece el crecimiento, viajan escondidas. Y si se fijan, ahí está pegadito con un linfocito que la lleva echada, ¿no? ¿Sí? Se provoca lo que se llama embolismo tumoral. ¿Cierto? Que esta célula que viaja de un lado al otro, si sale en el otro lado, se pega a la membrana basal de nuevo, se extravasa, se deposita, hace angiogénesis y me genera una nueva neoadistancia. Ese es el proceso de invasión. Invasión es local, ¿sí? Cuando invade esta zona, esto es invasión, y metástasis es a distancia. Entonces, clínicamente, cuando ustedes tienen una neoplasia y la empiezan a palpar y dicen, sé que está súper adherida, no sé dónde termina esta cuestión, o la empiezan a operar y van bajando, sacan tejido y todavía aparece. Entonces se llama invasión. Y es propio de las neomalignas. Si le hacen la radiografía de tórax y sale con lesiones pulmonares, este paciente que tenga lesiones en el dedo, eso es metástasis. Y la radiografía estaba con el dedo destruido, pero una falange. Chica. Una falange de dedo, chica. Eso es invasión local. ¿Se entiende? Eso es lo que voy a hacer. ¿Estamos? Vamos a volver con eso. Entonces, tomémonos un rato, voy a almorzar, por favor. Nos vamos a las 2:20. 2:30. ¿A qué hora fue? 2:30, ¿sabes? Sí,